se diferencia de la de Freud, ya que va más encaminada al aspecto social y no tanto al sexual. A continuación les vamos a explicar un poco más sobre este tema. Erik Erikson nació en 1902, Frankfurt, Alemania. Psicoanalista estadounidense de origen alemán. Tras estudiar arte en su juventud, conoció a Anna Freud, por influencia de la cual se estableció en Viena y se vinculó al movimiento psicoanalítico. En 1933 emigró a Estados Unidos, donde estudió la influencia cultural en el desarrollo psicológico, trabajando con niños de diversas reservas indias. En 1933, Erikson emigra a los Estados Unidos, cambiándose el nombre al obtener la ciudadanía en 1939 de Hamburger por Erikson. Trabajó en la Universidad de Harvard y posteriormente en la de Yale, dedicándose en este periodo en la influencia de la cultura y la sociedad sobre el desarrollo del niño, teoría que extrajo de sus estudios sobre grupos de los indios americanos. Erikson murió en mayo de 1994. Sus principales obras son Infancia y Sociedad, Identidad, Juventud y Crisis, La verdad de Gandhi, Juguetes y razones, El ciclo completo de la vida e Implicación vital de la tercera edad. La primera etapa de Erikson es la etapa confianza-desconfianza que se da desde los 0 a los 18 meses. Esta etapa trata de crear confianza sin eliminar la capacidad de desconfiar. ¿Cómo? Si es que los padres dan continuidad y dan cariño al niño, este tendrá la capacidad de creer que el mundo en el que se desarrolla es un lugar seguro para vivir. Al contrario, si el niño se desarrolla en un lugar hostil, donde los padres son desconfiados, lo maltratan o lo rechazan, el niño tiende a ser desconfiado y por lo tanto un poco suspicaz. Esto no quiere decir que los padres tengan que ser los mejores padres del mundo, porque el niño genera lo que se llama el desajuste sensorial, en el cual él piensa que el mundo es un lugar en el cual nadie le puede hacer daño. La segunda etapa de Erikson es la etapa autonomía versus vergüenza. Esta etapa se da aproximadamente desde los 18 meses hasta los 5 años de edad. Durante esta etapa, el cuidador debe dejar que el niño realice sus propias actividades para que éste pueda desarrollar autonomía y pueda desenvolverse por sí mismo. En esta etapa, los cuidadores o padres pueden ser firmes pero flexibles al mismo tiempo, así el niño generará autocontrol. Por otro lado, si es que el niño tiene libertad sin ningún tipo de control, los padres no le permiten realizar acciones que al niño le den su propia confianza y su propia autonomía, y nos burlamos aparte del niño, este desarrollará vergüenza y culpa, además de duda ante las acciones que está realizando. La tercera etapa que vamos a hablar a continuación es la etapa de la iniciativa versus culpa. Esta etapa se da desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente. La tercera etapa de la iniciativa se da en la edad del juego. El niño desarrolla actividad, imaginación y es más enérgico y locuaz. Aprende a moverse, es más libre y violentamente su conocimiento del lenguaje se perfecciona. Comprende mejor y hace preguntas constantemente, lo que le permite expandir su imaginación. Todo esto le permite adquirir un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un sentido de ambición y un propósito. Se da una crisis que se resuelve con un incremento de su sensación de ser el mismo. Es más activo y está provisto de un cierto excedente de energía. Es posible ocuparse de qué es lo que se puede hacer con acción. Descubre lo que puede hacer junto con lo que es capaz de ser. Los juegos a esta edad tienen especiales connotaciones simbólicas sobre aspectos sexuales. Respecto de este último, el niño posee una genitalidad rudimentaria y tiene muchas veces sentimientos de culpa. La cuarta etapa es la laboriosidad versus la inferioridad. Esta etapa se da desde los 5 hasta los 13 años, aproximadamente. Es la etapa en la que el niño comienza su instrucción preescolar y escolar. El niño está ansioso por hacer cosas junto con otros, de compartir tareas, de hacer cosas o planearlas. Y ya no obliga a los demás niños ni provoca su restricción. Posee una manera infantil de dominar la experiencia social y el experimento planificando, compartiendo. Llega a sentirse insatisfecho y descontento con la sensación de no ser capaz de hacer las cosas y de hacerlas bien y aún perfectas. El sentimiento de inferioridad le hace sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su situación económica, social, por su condición racial o debido a un deficiente escolar. Pues es precisamente la institución escolar la que debe velar por el establecimiento del estudiante.
etapa del desarrollo psicosocial de Erikson es la identidad frente a la confusión. Esta se da entre los 13 y los 21 años de la persona, es decir, en plena adolescencia. Es una etapa de profundos cambios, tanto físicos como emocionales para la persona. Es decir, va buscando una serie de factores que influyen en la búsqueda de su propia identidad y de su personalidad. Los factores que influyen en ella provienen desde el ambiente y también desde sí mismo. Empieza a mirar hacia los factores económicos, sociales, religiosos, familiares y sexuales. Las características de la personalidad de la persona son perspectiva temporal, la orientación en el tiempo y en el espacio, la seguridad de sí mismo, la experimentación con el medio ambiente y la polaridad de la sexualidad, es decir, un desarrollo adecuado en el interés propio de las personas hacia la orientación sexual. Esta etapa del desarrollo psicosocial es la intimidad frente al aislamiento. La intimidad supone la posibilidad de relacionarte con otras personas ya que posees un sentimiento de conocerte a ti mismo. En esta etapa se evidencian relaciones más duraderas por miembros que no son de tu familia. Culminar con acierto esta etapa supone un sentimiento de seguridad, compromiso y interés por la otra persona, es decir, por tu pareja. Erikson le atribuye dos aspectos importantes a las personas que hayan culminado con éxito esta etapa, y son la afiliación, formación de amistades y el amor, interés muy profundo por la otra persona. Evadir la intimidad por miedo o temor a los compromisos o a las relaciones personales puede provocar un sentimiento de aislamiento, soledad y muchas veces depresión. La última etapa, según Erikson, es la etapa de la productividad versus el estancamiento. Esta se da en la edad adulta e intermedia. En esta etapa, las personas tienen la tendencia de encaminar a las generaciones que le siguen. Esta justo coincide con el momento en que las personas están criando a sus hijos, es decir, entre más o menos los 40 años. En esta etapa se da la crisis de la edad intermedia. Por eso es que se da el estancamiento o muchas veces la productividad. El estancamiento se da por una presunción antes de tiempo de estas personas a considerarse como ya adultas mayores, por lo que estas personas se deprimen y piensan que ya no tienen nada más que ofrecer a las demás personas. Y todo esto se da solamente porque piensan que tuvieron una vida insatisfecha, es decir, que no lograron realizar todo lo que alguna vez quisieron. Por el contrario, en la productividad, las personas se preocupan por sus generaciones siguientes. Es decir, tienden a mejorar el ambiente en el que se desarrollan para que éstas tengan un mejor estilo de vida en el futuro. También tienen una visión más positiva de la vida y se valoran de una mejor manera. Y por ende, no le tienen miedo a la siguiente etapa de la adultez tardía. Por último, tenemos la octava etapa, que es la integridad frente a la desesperación, que es aproximadamente desde los 60 años hasta la muerte. Esta es la última etapa, en la que la delicada adultez tardía o madurez, la tarea primordial es lograr una integridad con un mínimo de desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, desde un sentimiento de inutilidad. Existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como antes, junto a las enfermedades. Aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren, los familiares también, y ello contribuye a la aparición de un sentimiento de desesperanza. Como respuesta a la desesperanza, algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La integridad yoica significa llegar a los términos de tu vida y por lo tanto llegar a los términos del final de esta vida. La tendencia maladaptativa, es llamar presunción, presume de una integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la senectud.